Amén. Buenas tardes, bendiciones. Les saludamos con la paz del Señor a todos aquellos que se van a estar conectando a esta nueva transmisión. Amén. Vamos a dar inicio con el tema número 3 del discipulado. Amén. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando. Amén. Y en esta tarde nos va a estar acompañando la hermana Marisol. Amén. Ella es parte del ministerio de intercesión. Amén. Amén. Vamos a ir orando. Amén. Hasta que se vayan conectando. Vamos a orar para comenzar porque este tema es un poquito extenso, pero la verdad es de mucha bendición. Amén. El poder, vamos a rendir todo lo que somos, aún nuestro conocimiento, para que lo nuevo de Dios se vaya acercando y vaya transformando nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de gloria en gloria. Amén. No nos conformamos con lo que hasta ahora aprendimos, sino que los hijos se van renovando cada vez y cada vez y cada vez. Amén. Así que vamos a orar, hermana Marisol. Amén. Buenas tardes tengan todos ustedes, amados televidentes. En esta hora comencemos a orar para pedir a nuestro Dios que Él siga tomando el control de nuestras vidas y que nosotros podamos entenderle más a nuevos niveles el conocimiento de su voluntad. Amén. 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 Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias papá por este tiempo, Padre amado. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, papá. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde voy a aprender más de ti, Padre. Predispongo mi corazón, mi mente, Padre amado, para poder aprender más de tu palabra, Señor. No me conformo, Padre amado, con lo que hasta ahora, Señor, tú me has mostrado, Señor, sino que te pido que nos lleves, Señor, a mayores niveles, Señor, Padre amado, de gloria, Padre amado, de poder, Señor, para poder manifestar, Padre amado, como hijos tuyos, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por todo aquel que se va a estar conectando, Padre amado, por todo aquel que va a estar rindiendo su ser para poder aprender más de ti, Señor. Rendimos, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, Señor. Este tiempo es tuyo, este tiempo te pertenece, Padre amado. Ahí donde cada uno se encuentra, Señor, que seas tú preparando el ambiente, Padre amado, tranquilidad, Señor, y el deseo, las ganas de poder aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre amado, y en esta oportunidad, Señor, también te adoramos, Padre amado, exaltamos tu nombre, Señor, y te decimos, Padre, que queremos que tu reino, Padre amado, venga a este lugar, que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca en mi nación, que tu reino se establezca en cada departamento, en cada país, que tu reino se establezca en Bolivia, Padre amado, Señor, te pedimos que tu reino venga, que tu reino se establezca, que se haga la voluntad, que tú hagas tu voluntad, Padre amado, así como la haces en el cielo, que la puedas hacer aquí en la tierra, que la puedas hacer en mi vida, Padre amado, Señor. Gracias, Padre amado. Ahí donde usted está, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a ir adorando al Señor. Le vamos a decir que su reino está en este lugar. Amén. Ahí donde usted está, el Señor va a estar manifestando su reino. Amén. Amén. El Padre se manifiesta donde usted desee, donde hay hambre de Él, donde hay ganas de poder aprender más de Él. Ahí es donde el Padre se manifiesta. Amén. Señor, te adoramos, Padre amado, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Señor, establece tu reino, Padre amado. Declaramos, Señor, que tu reino, Padre, está en este lugar, Padre. Que tu reino, Señor, se encuentra en cada lugar
Señor, de cada persona que está viendo esta transmisión, Padre amado, y que va a ver, Señor, esta transmisión, Padre amado, tu reino, Señor, tu reino, Padre, declaramos, Señor, con nuestra boca, Padre, que tu reino está aquí, Padre amado, y ahí, Señor, donde se encuentra cada hijo tuyo, Padre amado. Amén. La voluntad del Padre se hace así como en el cielo, se hace aquí en la tierra. Amén.
Muy buenas tardes a todos aquellos que se están conectando. Vamos a dar inicio, amén, a este nuevo tiempo y el tema de hoy día es el reino de Dios. Amén. Ahí donde usted está, anote. El tema de hoy día es el reino de Dios. Saludamos a todo aquel que se va a conectar, a todo aquel que va a estar conectándose a esta transmisión y queremos ser de bendición para su vida. Amén. Entonces, el tema de hoy día es el reino de Dios. Usted puede anotar si tal vez hay algo, los versículos o algo que a usted le guste o haya impactado a su vida, entonces usted lo anota y también recuerde que después de esto les mandamos las preguntas. Amén. Vamos a comenzar leyendo este versículo, Romanos 14, 17. Amén. La hermana Marisol nos va a estar acompañando en esta tarde. En la palabra de Dios dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el reino? La palabra reino viene del griego, que quiere decir basilea, que significa gobierno o poder real. Amén. Y hay dos diferencias. La Biblia menciona el reino de los cielos y el reino de Dios. Quizás en algún momento usted ha dicho, pero es lo mismo. No, vamos a ver. Es casi parecido, tienen similitudes, pero cada uno tiene sus propias características. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el lugar espiritual donde nuestro Padre habita. Amén. Es el lugar, es el gobierno desde donde Dios gobierna e influye hacia la tierra. Amén. Y hacia todo el universo. Ese es el reino de los cielos, donde Dios habita y gobierna. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una extensión del reino de los cielos. Amén. Es la atmósfera producida por nuestra relación en obediencia y sumisión a Él. Amén. En pocas palabras, ¿qué es el reino de Dios? Es cuando yo permito que el Padre pueda hacer su voluntad, así como Él la hace en el cielo, que la pueda hacer en la tierra y que la pueda hacer en mi vida. Eso es el reino de Dios, que yo por mi vida manifieste aquello que el Padre realiza en el cielo. Amén. La dimensión activa del reino de Dios. El reino de Dios está en todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador y ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Vamos a leer en San Juan 3:3, donde Jesús le habla a Nicodemo acerca de un nuevo nacimiento. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, todos nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento. Todos hemos vuelto a nacer. Amén. Otro, el reino de Dios está en un lugar donde se cumple y se obedece su voluntad, donde se hace la voluntad del Padre. Entonces, si la voluntad del Padre no se está realizando en mi vida, entonces el reino de Dios no se manifiesta a través de mi vida. ¿Quiénes manifestamos el reino de Dios? Los que somos hijos de Dios. Amén. Número 3, dice, el reino de Dios gobierna desde lo espiritual a través de su poder aquí en la tierra. Amén. Así como lo hace en el cielo, lo hace aquí en la tierra. Amén. El reino de Dios es un gobierno espiritual, donde hay un rey soberano, que es nuestro Padre. Hay una ciudadanía, nosotros somos ciudadanos del reino. Hay una cultura y una constitución, así como en Bolivia tenemos nuestra constitución política del Estado, aquí en el reino de Dios también tenemos nuestra constitución que es la Biblia. Amén. Otro.
El reino de Dios que Jesús reveló. Jesucristo reveló el reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo obedeciendo, lo hizo haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y vamos a leer en Mateo 6:10. Amén. En San Mateo 6:10. Dice la palabra en San Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el reino de Dios. Decir al Padre, hágase tu voluntad. Haz como tú quieras, haz como tú desees. ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a estar viendo, no me quiero adelantar. Amén. En el cielo se hace una sola voluntad y es la del Rey. Ahí nadie puede decir, pero hazlo de esta manera, Dios, o hazlo de esta porque de esta se parece. No, en el cielo se hace la completa voluntad de Dios. Amén. Lo que Él diga, se hace. Amén. ¿Cómo saber si estamos viviendo en total obediencia a su reino? ¿Cómo puedo yo saber si de verdad estoy viviendo o si el reino de Dios se manifiesta a través de mi vida? Número 1, cuando agradar a Dios se excede mucho más allá de querer agradarnos a nosotros mismos o querer agradar a otras personas. Mi voluntad, el deseo de hacer la voluntad de Dios tiene que ser mayor, aún mucho más de lo que yo pueda desear. Como otra forma de cómo saber de que estoy viviendo en total obediencia a su reino es cuando conocer y adorar a Dios viene a ser la pasión más grande de mi vida. Amén. Más allá de mi trabajo, más allá de mis estudios. Cuando lo más grande, lo que más yo pueda desear es poder conocer y adorar a Dios. Es así como nos vamos a dar cuenta de que el reino de Dios habita en nosotros. Amén. Como les dije, hay dos cosas. Uno, cuando nuestro mayor deseo es querer agradarlo a Él, no a nosotros. No agradar a los hermanos, querer agradarlo a Él, que mi vida le agrade a Él, que mi vida pueda ser agradable para Él, que Él se alegre cuando sepa algo de mí. Y número 2, conociendo y adorando a Dios. Amén. Lo que provoca la atmósfera de su reino. Esto es lo que, cuando se manifiesta el poder de Dios, esto es lo que provoca. Número 1, produce pleno gozo espiritual. Vamos a leer nuevamente en Romanos 14:17. Produce pleno gozo espiritual. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Es justicia, es paz, es gozo. Cuando el reino de Dios se manifiesta, yo no me siento temerosa, yo no tengo miedo, yo no tengo rencor, yo no tengo odio, yo no me siento intranquila, yo me siento con justicia, con paz y con gozo. Amén. Número 2, cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, ¿qué es lo que produce? Las tinieblas se van. Amén. Por la presencia de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Amén. ¿Y quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Pero cuando obramos de una mala manera o permitimos que el diablo sea un inquilino en nuestra vida, entonces él comienza a obrar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos. Pero cuando el reino de Dios se manifiesta, todo esto es desplazado. Número 3, cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, las vidas son empoderadas y Satanás ya no tiene lugar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en total obediencia a Dios. Nuestro mayor deseo es agradarle a Él. Amén. Entonces, y es ahí cuando verdaderamente el reino de Dios se manifiesta, aún nuestra vida misma va a comenzar a cambiar.
Ya no vamos a querer depender de otros, ya no vamos a querer agradar, como decía, a otros, sino que nuestro corazón, nuestra vida misma va a ser empoderada. Amén. Otro, cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, la esfera de su gloria y su cobertura impenetrable camina con nosotros. Amén. Y vamos a leer Salmos 91:1. Amén. Salmos 91:1. Amén. Cuando el reino de Dios se manifiesta, Él es quien nos cubre. Amén. Y todos conocemos este salmo. ¿Eh? Dice la palabra de Dios en Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Amén. Cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, la iglesia se levanta con fuerza y violencia. Amén. Y este es un versículo que después lo vamos a estar desglosando, que es Mateo 11:12. Amén, hermana Marisol. Mateo 11:12. 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, es removida toda religiosidad. Amén. Y como dice en 1 Corintios 4:20, amén, toda religiosidad es removida. Amén. 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en reglas, no consiste en órdenes, sino que consiste en poder. Amén. El reino de Dios es un reino que está sobre todo reino. Amén. En Salmo 103:19, por favor, hermana Marisol. 103:19. Dice la palabra: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová me miró desde los cielos a la tierra. 103:19. Perdón. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Es un reino que está sobre todo reino. Él gobierna sobre todo gobierno, sobre toda nación. Amén. El reino de Dios es un reino que funciona bajo el principio de una cabeza. Amén. Como en la Trinidad, la cabeza es el Padre. En la iglesia es Jesucristo. En una iglesia es nuestro Padre espiritual, nuestro pastor. En la familia es el hombre. Amén. Y desde esta manera es así como el reino podría decirse, es como niveles, amén, donde la cabeza es Dios. Amén. El reino de Dios es el único reino perfecto, soberano, eterno, lleno del amor del Padre. Amén. Amén. El reino de Dios es el único reino perfecto, soberano, eterno, lleno de amor. Amén. Y todo aquel que decide someterse al reino de Dios encuentra la verdadera libertad. Amén. Por muchos años los hombres han querido construir un reino perfecto, han querido establecer reinos, pero no ha podido funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca el deseo de un gobierno recto. Y este gobierno recto solo puede hallarse en el reino de Dios. ¿Por qué el carácter de este reino es superior a todo el reino que pueda haber en el mundo? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay súbditos, no hay esclavos. En el reino de Dios, usted y yo no somos esclavos. En el reino de Dios, nosotros somos hijos. Amén. Nosotros somos hijos, no esclavos, somos hijos. Porque su soberanía es absoluta y perfecta. El rey habla y se hace. Amén. No hay debate, no se cuestiona, no. ¿Por qué? ¿Por qué no se cuestiona? Yo me preguntaba esto, ¿por qué no se cuestiona?
porque la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que el Padre quiere hacer para nosotros es eso, es buena, es agradable y es perfecta. Qué lindo es vivir en el reino de Dios, amén. Qué lindo es que el reino de Dios pueda habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que el Padre quiere hacer para mi vida va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Amén. Vamos a leer en Romanos 12:11. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo 11, al Señor. 12, amén. Entonces es otro. Amén. Amén. Pero ahorita lo vamos a buscar, ¿ya? Donde dice que debemos de renovarnos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Lo vamos a buscar, hermana Marisol, se lo encargo. Lo anoté mal. Amén. Nosotros somos ciudadanos del cielo y embajadores aquí en la tierra con propósito de influenciar con nuestra cultura. Nosotros somos luz y sal en este mundo. Amén. Características de un verdadero rey. Un rey no puede ser sustituido por votación. La autoridad del rey es absoluta, no cambia. Lo que él diga se hace. La palabra del rey es ley en nuestra vida. El decreto de un rey es inmovible, no cambia. El nombre de un rey es la esencia de su autoridad. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y donde nosotros vayamos, ¿a quién representamos? Representamos al reino de Dios. Amén. Como les decía, en el reino de Dios hay un rey, un soberano que es Dios. Amén. Y hay una constitución que es la Biblia. Amén. La palabra de Dios es inmutable e incambiable. No cambia. Amén. La Constitución contiene los beneficios, privilegios y deberes de todos los ciudadanos. ¿Quiénes son esos ciudadanos? Nosotros somos los ciudadanos del reino. Amén. La Constitución es la referencia de la vida del reino con valores. Amén. Con ética. Amén. Y con un código moral. La Biblia nunca nos va a pedir que obremos de una mala manera, sino que al contrario. Amén. Podemos ver en diferentes versículos. Por ejemplo, quizás en el mundo, si alguien me hace daño, yo tengo que hacerle daño. Amén. Si alguien me hace mal, yo tengo que hacerle mal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestra Constitución? Ama a aquel que te aborrece, ama a tu enemigo, ama al que te lastima, perdona al que te hiere. Amén. Entonces, esa es nuestra Constitución. Acerca de la ciudadanía. Amén. Nuestra conducta revela que nosotros somos ciudadanos del reino. Amén. De modo que los creyentes poseemos una doble ciudadanía, la del cielo y la de la tierra. Amén. Así que como nosotros nos comportemos, como nosotros nos reflejemos, como nosotros hablemos, qué cosas hablamos, cómo actuamos, cómo decimos las cosas, cómo hacemos las cosas, es como nosotros reflejamos el reino de Dios, si es que habita en nosotros. Amén. Porque si el reino de Dios habita en nosotros, nosotros vamos a obrar de la mejor manera, como el Padre lo quiere. La cultura y el carácter del reino. Derriba barreras de clases y posiciones sociales. Amén. Aquí hay algo muy importante y es algo que hemos podido ver en otros países acerca del racismo. Amén. En el reino de Dios no hay racismo. Yo no puedo discriminar a una persona por ser de otro color. Si yo pertenezco al reino, yo no puedo hacer eso. O yo no puedo hacer a un lado a una persona por su economía, o por su forma de ser, por su forma de vestir. ¿Por qué? Porque no estoy representando al reino. Amén.
La iglesia es la representante visible del Rey invisible y su reino. Amén. Nosotros somos representantes visibles. Nos ven. Como nosotros actuemos, los demás van a ver. De un Rey invisible y su reino. La forma en que avanza el reino de Dios. Amén. Le voy a pedir que usted tome atención en esto. Vamos a leer este versículo. San Mateo 11, 12. Amén. 12 dice la palabra. San Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Vamos a desglosar este versículo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otra versión que yo busqué que dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Vamos a ver, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el primero en predicar acerca del reino de los cielos. Cuando él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que comienza desde Juan el Bautista. La batalla contra el reino de las tinieblas comenzó, amén, desde ese momento. ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia? Porque el reino de Dios comienza a tomar autoridad sobre todo territorio, amén, o sobre toda vida, en este caso nosotros. Nosotros andábamos en tinieblas, nosotros andábamos en oscuridad, dependíamos de las cosas del mundo, queríamos agradar al mundo, amén. Pero cuando el reino de Dios vino a nosotros, desplazó toda tiniebla. ¿Ven? Por eso es que el reino de Dios sufre violencia, porque el reino de Dios comienza a tomar autoridad sobre el territorio donde Satanás gobernaba. ¿Ven? Y el reino de las tinieblas se resiste. Y el reino de Dios comienza a contraatacar. Es como una guerra, una lucha, como dice, hay un libro que dice, un choque entre reinos. Amén. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo lindo, qué es lo maravilloso? Que esta batalla está ganada. Amén. Y nosotros somos ganadores. Nosotros somos del equipo ganador. Amén. ¿Por qué los violentos lo arrebatan? ¿Por qué? Porque una persona tímida, una persona pasiva no va a lograr nada. Como dice, solo los violentos, los que se arriesgan, los que son osados, ellos son los que lo arrebatan, ellos son los que conquistan, ellos son los que ganan, ellos son los triunfadores, ellos son los que ganan almas y usted es, amén, un arrebatador, usted gana almas, amén, usted es un representante del reino de Dios, amén, usted es un violento, como dice ahí. El reino de Dios no avanza con gente tímida, amén. Yo, como le decía, y mi tía me conoce, yo la verdad que nunca me hubiese animado. Si yo hubiese vivido una vida religiosa, una vida cómoda, una vida pasiva, una vida donde lleve solo un cristianismo leve y nada más, entonces yo quizás nunca hubiese estado transmitiendo esto. Pero, ¿qué es lo que me hace poder transmitir? Que el reino de Dios haya llegado a mi vida. Amén. Entonces, vamos a continuar. El reino de Dios y el poder de la religión. Amén. La oposición mayor de Jesucristo, ¿sabe cuál fue? Fue la religión. La religión era la mayor oposición que tenía Jesucristo. Y hay un versículo que dice en Mateo 23, 13. Amén. Y la verdad, quizás esto habla hace muchos años, pero hoy en día, lamentablemente, podemos verlo hoy en día. Vamos a leerlo.
Amén. Mateo 23, 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. ¿Qué dice aquí Jesucristo? Le dice, hipócritas fariseos, ustedes le cierran las puertas del reino de los cielos a aquel que quiere entrar. Ni ustedes quieren entrar, ni ustedes quieren que otros entren. Esto es lo que hace la religiosidad. Cuando una persona es religiosa, cuestiona todo y piensa que todo está mal. Amén. Y lo único bueno que él piensa que está bien es lo que él dice. ¿Y qué es lo peor? Que comienza a contaminar con lo malo. Digamos, si a mí no me agrada algo y yo lo puedo decir a la hermana Marisol y le puedo decir a otra persona y a otra persona, ¿qué estoy haciendo? No solo yo me estoy impidiendo que el reino de Dios se establezca en mi vida, sino que estoy haciendo que otros no puedan conocer el reino de Dios. Y qué triste es cuando una persona actúa de esta manera. Qué triste es poder negarle, qué triste es poderle cerrar el poder que Dios puede manifestar en la vida de otro. Y a causa de mi religiosidad, a causa de estar cegada por tanta cultura, por tanta tradición, por cualquier cosa que muchas veces uno se inventa o uno se deja cegar, entonces hacemos que otros pierdan esta bendición. Amén. Por eso Jesús decía, no sean piedra de tropiezo para estos pequeños. No seamos piedra de tropiezo para aquel que está comenzando. Amén. Si usted conoce a una persona que ha podido experimentar el poder del reino, si a mí no me agrada, entonces mejor es quedarme callada. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y ahí dice la consecuencia, mejor es que yo me ate, dice, una piedra y me tire a lo profundo. ¿Para qué? Para no hacer caer a nadie. Amén. Y miren lo que causa la religiosidad. La religiosidad no solo me estanca a mí, sino que por mi religiosidad estanco a otras personas. Amén. Hay una diferencia entre el reino de Dios y la religión. Amén. En la religión se busca la santidad y la salvación a través de reglas y normas. ¿Cuántas veces no hemos oído que alguien, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? Y uno puede decir, ay, no, si hago esto, tal persona me va a tratar o me va a retear o me va a decir esto, me va a decir aquello. No tengo que hacerlo. Y hacemos de esta vida, del estilo de vida que el Señor nos da, hacemos normas, hacemos reglas. Amén. Cuando en realidad no tiene que ser así. Cuando el reino de Dios se manifiesta, yo obedezco no porque me manden, no porque haya reglas, no porque alguien me diga no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, sino porque yo decido obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mi corazón ama a Dios y lo que más desea es obedecerle. Y como le digo, no porque alguien me lo diga, no porque alguien me ordene, no hagas esto, no te vistas así, no hables de esta manera. No, sino porque yo decido hacerlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios entró a mi vida. En la religiosidad, en la religión, la palabra solo se toma como una letra escrita. Pero en el reino de Dios, la palabra produce un rema en mi vida, produce una transformación, produce una revelación, me cambia, me transforma. Por eso es que yo me siento feliz de haber quitado toda religiosidad de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios transformó mi vida. Amén, porque Dios cambió mi vida, Dios renovó mi vida. Como le digo, quizás antes no me hubiese atrevido, quizás antes hubiese simplemente vivido una vida pasiva, una vida, me preocupo por mí, ¿qué me importan los demás? Quizás antes hubiese pensado así, pero cuando el reino de Dios viene a tu vida, cuando el reino de Dios rompe toda estructura, rompe toda ligadura, toda religiosidad, toda ceguera, entonces todo esto cambia en ti. Y es por eso que hoy nosotros estamos transmitiendo.
¿Por qué? Porque entendimos qué es el reino de Dios. Entendimos qué es hacer la voluntad del Padre. No porque por mis méritos, no, sino porque Él produce eso en nuestra vida. Quizás usted dice, ¿cómo se atreven las hermanas? Es porque el reino de Dios llegó a mi vida. Y ¿sabe? No solo quiero hablarle, sino que quiero que el reino de Dios produzca algo en su vida. Usted tiene que hacer algo, porque como le decimos, usted no vino por simple casualidad. Usted tiene que cumplir un propósito en esta vida, pero usted no lo va a cumplir si el reino de Dios no llega a su vida, si usted no decide hacer un cambio. Amén. En la religión, la gente vive conforme. La gente vive pasiva, vive tibia. No es ni caliente ni frío, vive tibio. Amén. Pero en el reino de Dios, la gente vive apasionada por servirlo. Servir para, cuando uno vive en el reino de Dios, servir no es una orden que alguien me dio. Claro que mi pastor nos dijo, vamos a orar para hacer un discipulado virtual. Amén. Pero ¿qué es lo que produce que yo pueda transmitir los lunes y los miércoles? Es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para mí servirle al Señor no es una orden. Para mí servirle al Señor es un privilegio. Y eso es lo que provoca el reino de Dios. Que sea un privilegio poder servirle. ¿Sabe? Todo aquel que se conecta, la verdad que cuando usted se conecta, cuando usted ve las transmisiones, usted dice, yo quiero servirle al Señor, yo quiero que el reino de Dios entre en mi vida, yo quiero aprender más del Señor. ¿Para qué? Porque para llegar a servirle y para poder ser tan privilegiado, la verdad que es un privilegio poder servirle al Padre. ¿Por qué? Y lo he dicho muchas veces, porque quizás muchos pueden hacerlo, pero el Padre es quien provoca. El Padre es quien decidió utilizarme. Y sabe, si usted está pasando este discipulado, no es casualidad, no es porque usted lo ha querido así, sino porque el Padre intervino y usted hoy nos está viendo, y todo aquel que nos vaya a ver no es casualidad. El Padre quiere utilizarlo. El Padre puso un propósito en usted, como ya lo habíamos avanzado más antes. Usted tiene un propósito. Usted tiene que cumplir su asignación. ¿Ven? En la religiosidad la gente no quiere compromisos. La gente dice, pastor, por favor, no me haga hacer esto. No, pastor, todavía no. O quiero esperar un poco más. No. La gente piensa que es un compromiso, que es como que si se atara a algo, como si fuese una obligación. Pero en el reino de Dios, el que es parte del reino, crece, cree, se arrepiente, se bautiza y llega a servir. Amén. Eso es lo que provoca el reino. En la religiosidad, la gente viene a la iglesia solo para suplir sus necesidades. Señor, quiero esto, te pido esto, te pido. Solo para suplir mi necesidad. Pero en el reino de Dios, la gente viene, ¿para qué? Para ser entrenado y para poder extender el reino de Dios. Amén. En la religión, el servicio del culto es 10 minutos de aquello, 10 minutos, como el pastor siempre nos dice, ¿no? Nos dice, muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado que, a ver, vamos a hacer 2 adoraciones, 4 júbilos, la palabra 30 minutos, la oración 10 minutos y ya se acabó? No, en la religiosidad es así, pero en el reino de Dios nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Amén. Si Él quiere obrar por medio de la alabanza, por medio de la adoración, Él puede obrar. Si quiere obrar por medio de la palabra, Él puede hacerlo. Si quiere obrar por medio de la oración, Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se estableció en ese lugar, se estableció en esa iglesia, se estableció en cada miembro. Amén. En la religión, el grande se define, una persona grandiosa se define por su posición y por su título. Pero en el reino se define por el servicio. ¿Ven?
Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quizás usted dice, ay, yo no tengo cargos, yo no tengo, no soy líder, no soy ni, no sé, quizás usted desea, no soy ni pastor, no soy líder, no soy diácono, no soy nada. No necesita usted un cargo para servir en el reino. Lo que usted necesita es pasión para servirle en el reino, amor por el reino. No necesito yo un título para comenzar a servirle a Dios. Yo necesito enamorarme de Él, yo necesito conocer los planes que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Se lo hemos dicho muchas veces, almas, ganar almas. Ese es nuestro trabajo. Usted quiere ser un embajador del reino de Dios, usted tiene que ganar almas. Ese es nuestro trabajo como hijos, nuestro deber. Amén. La religión dice, aíslate. La iglesia tiene que aislarse, no te juntes con las malas personas, no te juntes con ellos, no te juntes con los que hacen mal, Pero en el reino de Dios, la gente va, se infiltra, cambia, afecta, transforma, quita todo, desplaza toda tiniebla y provoca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos, como dice la palabra, sal y luz. Amén. Vamos a leer en Mateo 5:13 y vamos a ir terminando. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros sazonamos. Donde nosotros vayamos, tenemos que provocar algo. Y no porque nosotros querramos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, sino simplemente el hecho de cuando ya tú estás hablando, ya tú estás provocando algo. Cuando tú estás diciendo algo, tú estás provocando algo. Cuando tú te estás moviendo de esta manera, tú ya estás provocando el reino. No necesitamos hacerlo, ¿cómo se dice? Forzosamente, sino que como nosotros vivimos en el reino, como nosotros decidimos que Dios establezca su reino en nuestra vida, como le digo, al hablar, usted ya está provocando el reino de Dios en ese lugar. Amén. Y nosotros afectamos, donde nosotros vayamos tenemos que provocar algo. Amén. Dios asignó a los creyentes a diferentes áreas de influencia para afectar. Como dice, somos la sal y somos la luz en esta tierra. Amén. Así que hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cuál es mi territorio donde Dios me llevó para que yo pueda influir? Por ejemplo, yo soy universitaria. Ese es mi territorio. Cuando yo llegue a trabajar, va a ser en los hospitales. Ese va a ser mi territorio. Ahí donde yo esté, yo tengo que provocar algo. No me puedo quedar así nomás. Y eso, si cuando nosotros no provocamos nada, entonces el reino de Dios no está habitando en nuestra vida. No estamos realmente viviendo como Dios quisiera que lo hagamos. Amén. Entonces, usted tiene que preguntarse. Por eso es muy importante que usted pueda entender los temas anteriores. Usted tiene que tener la convicción, la seguridad de que Dios no lo creó por casualidad. Usted tiene que estar seguro de que hay un propósito, de que tiene una asignación, que Dios le ha otorgado algo a usted para que usted lo pueda cumplir. Amén. Porque como nosotros le hemos dicho, donde usted va, nosotros quizás no podamos ir. Quizás usted está en ese colegio y solo usted está en ese colegio. Entonces usted tiene que provocar algo ahí. Quizás nosotros vayamos, nos inviten quizás, pero quien va a ir ahí todos los días va a ser usted. Amén. Y la verdad que una manera de cómo usted está viviendo en el reino es cuando hay resultados. Amén. ¿Qué resultados usted me puede dar de que verdaderamente vive en el reino de Dios? Amén. La verdad que
tenemos mucho por trabajar. Amén. Y como le decimos, que ni esta pandemia, que ni nada nos puede impedir que nosotros podamos seguir trabajando para el reino. Porque a los hijos nada los detiene, ni pandemia, ni virus, ni nada. Nada. Como le decíamos, nosotros tenemos que evangelizar, hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que usted tiene que hacer algo. Si verdaderamente el reino de Dios está en usted, si verdaderamente usted le ha dicho al Padre, haz tu voluntad en mi vida, obra como tú desees, obra como tú quieres. Yo quiero que tú te manifiestes a través de mi vida. Yo no simplemente quiero ver cómo otros lo hacen, cómo otros sanan, cómo otros liberan. Yo quiero hacerlo. Yo quiero provocar algo. Yo quiero cuando yo hable, cuando yo evangelice, cuando yo ministre, yo quiero provocar algo. Cuando yo hable tu palabra, quiero que se manifieste algo. Padre, y es así cuando el Padre va a provocar, cuando se va a manifestar algo. Y verdaderamente, aquellos que hemos podido experimentar esto, es que de verdad que Dios lo hace. ¿Verdad, hermana Marisol? Amén, así es. Así es. Así es. Verdaderamente es así. Yo he podido y puedo contar ya. Hay muchas experiencias donde Dios me ha permitido vivir por su gracia, por su misericordia. ¿Por qué? Porque Él puso un propósito en mi vida. Y como yo le he dicho, si Él puso algo en mi vida y conociéndome Él como yo soy, ¿cuánto más puede hacer Él en su vida de usted? No se menosprecie. No diga, no, ya se acabó para mí el tiempo. Ya no hay oportunidad para mí. No. Si hasta ahora, la verdad es que este tiempo me ha permitido ver que si hasta ahora estamos vivos, si hasta ahora Dios nos da el privilegio de poder seguir viviendo, es porque hay un propósito que yo tengo que cumplir. Hay una asignación de parte de Dios para mi vida. Y usted no se va a ir de este lugar, usted no se va a ir de este mundo hasta que usted pueda cumplirlo. Pero, ojo, que el Padre, que Jesús vuelve pronto. Amén. Y que el Padre no nos sorprenda. Que cuando vayamos delante de Él y Él nos pregunte, hijo, tú pudiste haber hecho tantas cosas. Pudiste haber hecho tanto. Y a causa de tu religiosidad, de tu ceguera, de tu conformismo, no hiciste nada. Como le dice al hombre de los talentos. Por tu miedo no hiciste nada. Qué pena sería podernos presentar delante del Padre así. La verdad que a veces cuando uno pierde el tiempo, pierde tantas oportunidades. El tiempo es tan valioso, como lo hemos podido ver en el tema de mayordomía. Es tan valioso cada minuto que el Padre nos otorga. Amén. Así que le animo. Queremos orar, amén, por su vida. Si tal vez usted ha estado viviendo su vida de una manera pasiva, si tal vez usted se ha conformado. Yo ya llevo 8 años de cristiana y yo simplemente pude haber dicho, no pastor, no quiero trabajar, me agrada la vida que yo llevo, sé que voy al cielo, vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque lo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Vamos a ir, de que vamos a ir al cielo. Pero no me quiero ir simplemente con las manos vacías. Quiero haber hecho algo para que cuando me presente delante del Padre, el Padre me pueda decir, bien, buen siervo, fiel has sido tú. Has sido un buen siervo. Has trabajado. Lo has hecho mucho mejor de lo que podías quizás imaginarte tú. Si de verdad nosotros supiéramos todo lo que el Padre puede hacer, si nosotros rendimos nuestra vida, si le decimos, Padre, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Como dice, en el reino de los cielos solo se hace la voluntad del Padre. No se hace lo que yo quiera o lo que los ángeles quieran. Se hace la voluntad del Padre. Amén. Amén. Vamos a
La encontré en Romanos 12:2. Amén. Vamos a leer este versículo. Dice la palabra en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que si usted hoy decide decirle al Padre, haz tu voluntad, que tu reino se establezca en mi vida, créame que el Padre solo va a obrar de esa forma. Va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Hermana Marisol, quizás quiera decir algo. Quiero recalcar en este versículo que hemos leído hace un momento, Salmo 103, versículo 19. Usted tome nota y proclame. Ese versículo es poderoso para contrarrestar en el ambiente que ahora estamos pasando, porque habla sobre los cielos, ¿ya? Y lo que se está moviendo en el ámbito de los cielos, este versículo es muy poderoso. Otro versículo que les comento que me ha estado mostrando el Señor es mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es muy poderoso. Amén. También ese versículo. Te ayuda a contrarrestar toda obra de maldad, toda obra de las tinieblas. Le da paso al crecimiento del reino de los cielos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Otro versículo de Salmos 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por las noticias que he venido escuchando en la tele, dice que, bueno, de alguna forma he visto que ha querido, la situación del país ha querido ser afectada por el reino de las tinieblas, pero en este versículo podemos proclamar para avanzar en el reino de los cielos, eso, para tomar territorio, entiéndanlo eso, ¿ya? El que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra. Jehová estableció en los cielos su trono. Jehová estableció en los cielos, está hablando en sentido presente. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Sobre todas las personas. Amén. Amén. Su reino domina sobre todo. Amén. Amén. Tiene esta oportunidad, como le decía, si tal vez usted ha estado viviendo una vida pasiva, una vida donde usted se ha conformado, quizás por los años que lleva, como yo le digo, quizás no son muchos años los que yo llevo de cristiana, o he decidido entregar mi vida al Señor, pero yo pude haber tomado otro camino, que es una vida conforme, una vida donde quizás con ser salva yo me conformo, pero agradezco tanto a mi padre espiritual, al pastor Manuel. La verdad que cuando como nosotros le decimos, todo lo que nosotros hemos aprendido es gracias a él. Y cuando yo aprendí el reino de Dios fue porque él me lo enseñó. Amén. Y también Dios lo ha ido revelando a mi vida. Amén. Así que quiero orar por eso. Uno, quizás usted está así. Quizás ha estado conforme, pero Dios siempre permite, de alguna u otra manera, Él quiere que nosotros cambiemos nuestro estado de vida, como nosotros nos encontramos. Amén. Y otro, para que el Padre nos revele a cada uno de nosotros dónde es que tenemos que influenciar. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no tomamos un momento? Bien. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este bendito tiempo que tú nos has regalado, Señor amado, Padre bendito. Gracias, Señor amado, Padre Santo, porque tu reino, Padre Santo, gobierna sobre todos, bendito Padre Celestial. Señor amado, en esta hora
tomamos poder y autoridad, Padre bendito, como hijos, Padre tuyos, Señor amado. Hacemos uso, bendito Dios amado, de nuestra herencia en lo sobrenatural, Señor amado, tomando de lo que nos diste, bendito Padre celestial, para impartir, Señor amado, bendito Dios amado, Padre santo, a toda persona que está en nuestro entorno, Señor amado, a toda persona, Señor amado, bendito Dios amado, Padre santo, que necesita de tu reino. Padre bendito Dios amado, nos paramos en la brecha por Bolivia, Señor amado. Nos paramos en la brecha, Señor amado, desatando tu manto de sanidad, Señor amado, sobre todo oyente, sobre toda persona, bendito Padre santo, que necesita, que está lejos de tu reino. Padre santo, irrumpimos con violencia, Señor amado. Tus ángeles, Señor amado, Padre santo, se posesionan sobre la vida de aquellas personas, bendito Padre celestial, dando la victoria, Señor amado, para tu reino, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos victoria, Señor bendito. Declaramos victoria, bendito Padre celestial. Alzamos nuestra voz, bendito Padre santo. Bendito Dios amado, Padre santo, porque sabiduría, Señor amado, alzó su voz, bendito Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor amado, declaramos libre, bendito Padre santo, Bolivia, de toda enfermedad, libre de todo virus, en el nombre de Jesús. Atamos a toda enfermedad en el nombre de Jesús, que ha venido de en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios amado, damos victoria, Señor amado, Padre santo. Bendito Dios amado, revestimos de poder y autoridad, bendito Dios amado, a toda autoridad que se ha parado, bendito Dios amado, para interceder por Bolivia. Damos autoridad, bendito Padre santo, a todo intercesor, bendito Dios amado, sobre la paz de la tierra, no solamente de Bolivia, Señor amado, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, bendito Dios amado, Padre santo. Tu enseñanza, tu revelación, tu palabra dice que de Bolivia salió luz y avivamiento, Señor amado. En el nombre de Jesús, desatamos poder y autoridad sobre las naciones, bendito Padre santo, para moverse en nuevos niveles, bendito Dios amado, en tu avance de sanidad, bendito Padre celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Dios amado, desatamos victoria, Señor amado, bendito, bendito, bendito. Santo, 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 tu reino se mueve en medio de los cielos, en medio de los aires, tu reino se mueve, bendito Dios amado, a través de las aguas. Tu reino se mueve a través de la tierra, bendito Padre santo. Tu movimiento, bendito de gloria, traspasando, bendito Dios amado, cada molécula de esta tierra, bendito Padre celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y va corriendo a través de las calles por toda la humanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos final, declaramos que acabó el tiempo de aflicción, amargura, el tiempo de ira, con tiempo en el nombre de Jesús. Hasta todo espíritu de rebeldía, hasta todo espíritu de hechicería, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, santo, santo, santo y eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor amado. Padre amado, gracias Señor por este tiempo, Padre amado, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, y en esta oportunidad, Señor, en esta tarde, Padre amado, te pedimos, Señor, Padre, que tu reino, Señor, que tu reino, Padre, venga a nuestra vida, Señor. Padre, establece tu reino, Señor, en esta tarde, Padre. Yo te digo, Señor, haz tu voluntad, Padre amado, así como tú la haces en el cielo, Padre amado, así como tú la haces en el cielo, hazla en mi vida, Padre amado. Quiero vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. Quito, Señor, toda religiosidad, toda ceguera, toda atadura, toda pasividad, todo conformismo, Señor, Padre amado. Los saco, Señor, de mi vida, Padre, para que tú puedas obrar, Señor, para que yo pueda trabajar para tu reino, Padre amado, Señor. Estoy cansada de poder vivir de una manera conforme, Padre amado. Quiero trabajar para ti, Señor. Quiero ser una buena sierva, un buen siervo, Padre amado. Quiero trabajar de la mejor manera, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, muestra, Padre amado, dónde es mi asignación,
Padre, el cielo, Padre amado, en mi vida, Señor. El cielo, Padre amado, en mi familia, Señor. El reino, Padre amado, de Dios, Señor, se establece, Padre, en todo lugar donde yo vaya, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque yo quiero ser parte de tu reino, Padre amado. Yo quiero demostrar tu reino, Padre. Yo quiero manifestar tu reino, Señor. Yo quiero ganar almas, Padre amado. Yo quiero trabajar para ti, Padre amado. Yo quiero manifestar tu poder, Señor. Yo quiero, Padre amado, que por mis manos, Señor, la gente se sane, la gente sea salva, Padre, que tu poder se pueda manifestar, Señor. Pero para eso, Señor, necesito que tu reino se establezca en mi vida, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias a todo aquel que se conectó y los esperamos el día lunes. Amén. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga. Saludos. Y saludos a todos aquellos que se han conectado y a todos aquellos que van a ver esta transmisión. Muchas bendiciones.